El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a conocer la realidad de los periodistas en la República Mexicana, inmersos en una situación difícil políticamente, socialmente y, bueno, el tema de la violencia, que también es una amenaza constante para la vida de los reporteros, sobre todo especializados en la denuncia de situaciones que están relacionadas con el narcotráfico, con el crimen organizado, en fin. Vamos a hablar de esa realidad, pero también vamos a hablar de la realidad familiar de los periodistas, de la realidad económica, la paga que se le da a los periodistas en la República Mexicana y luego su situación en la vejez. Se dice que dependiendo de la profesión que uno realiza, se puede prever un poquito su futuro, ¿no? Por experiencias de antaño se sabe más o menos en qué va a acabar la historia de un artista, de un político, de un empresario, de un, pues en este caso de un periodista. La situación no es fácil para los periodistas, así que existe en México una institución de asistencia privada que se llama Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fietal, institución de asistencia privada que vela por los periodistas ancianos. Su presidenta es Celeste Sáenz de Miera, quien además es la secretaria general del Club de Periodistas de México, que tiene alianzas a nivel Latinoamérica y a nivel Europa también, y Medio Oriente también. Así que muy interesante Celeste Sáenz de Miera todo lo que tiene para contarnos. Ella misma es una persona muy interesante, una persona activísima, una activista social, un analista político muy interesante y pues además esposa y madre de familia convencidísima de la unidad familiar. Todo esto es Celeste Sáenz de Miera y muchísimo más, amiga nuestra, hermana nuestra. ¿Cómo estás, Celeste? Buenos días. Hermana queridísima, bien, gracias. Muy bien, estamos contigo y estamos en este esfuerzo maravilloso, logros maravillosos que tú encabezas. Gracias, Celeste. Platícanos primero la realidad que viven los periodistas en México, los asesinatos de periodistas en México, que creo que este es el país de mayor incidencia en este fenómeno. Exactamente. Bueno, Picar no tendría mucho que ahondar en cuanto a cifras, desgraciadamente lastima y ofende incluso el decir que somos una cifra impensable, una cifra en un país que se supone que no tiene un conflicto bélico como tal y que estén pasando este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto es totalmente inadmisible. Hay una serie de circunstancias y de factores alrededor que nos damos cuenta que hay poderes muy fuertes atrás de todo esto. Como consecuencia está precisamente la vida de quienes comunican lo que está sucediendo. No obstante, también no podemos soslayar y ver que hay una serie de intereses en todos los espacios, en todas las profesiones que ocasionalmente se pudiesen dar, ¿no? Porque a veces dicen es que un periodista estaba ligado con el narco porque le dieron un balazo en la nuca, ¿no? Ya con eso descalifican y dan por hecho algo que la mayoría de las veces no es así. Así se victimiza periodista, no se victimiza, al revés, perdón, se estigmatiza a un ser humano, sea periodista, sea un padre de familia, sea un estudiante, sea quien sea, y se dice es que estaba ligado con intereses oscuros. Eso es por una parte. Por otra parte, por supuesto también que a río revuelto ganancia de pescadores, entonces hay que estar muy alerta también porque un verdadero periodista, un investigador verdadero es un luchador social. ¿Por qué? Porque ve por el interés público, por el interés social. Esto es totalmente aberrante que esté pasando. Más sobre lo que es el papel del periodista mal pagado, tú lo decías, sin un seguro de vida, pero además sin un seguro jurídico también.
Debería de existir porque también se va sofisticando el coartar la libertad de expresión. Por una manera nos dicen que se amplían y otras veces se coartan. A ver, explícanos esto, porque sabemos que hay leyes muy en favor de la libertad de expresión en México y que el periodista jurídicamente tiene leyes a su favor, que puede guardar el secreto de las fuentes informativas a las que recurre para difundir alguna noticia o denunciar algo, que pues debe ser protegido por los servicios de seguridad pública, en fin. Del dicho al hecho, exactamente. Voy a las leyes, pero antes quiero hacer una reflexión contigo. Tenemos una magnífica constitución, muy parchada, pero una magnífica constitución. Aquí el hecho no es de que estén las leyes, es de que se apliquen. De eso se trata. Y no solamente para el periodista, en muchos casos. Partiendo de esta premisa, nos vamos dando cuenta que se sofistican las cosas. Se va haciendo una especie de contrainteligencia contra el trabajo del periodista. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, sí, existe esta ley, pero también existe el que se pueda y se deba ahora demandar por daño moral. Por una parte, también hay que ver y habría que tejer con hilo muy fino, porque también hay que ver quién calumnia, esto también. Claro. Pero hay un hilo muy fino también de que se pase a otro extremo y que a un periodista que además no tiene un recurso económico, un salario digno, pues tenga que cargar con el costo de un juicio. ¿Qué pasa? También no podemos hacer a un lado el hecho de que al periodista se le toma, la mayoría de periodistas que están en medios que se manejan más como empresa que como periódico, medio de comunicación de la índole que fuese, es que se ve como negocio la noticia, cuando la noticia es un bien público. Entonces aquí habría que tomarse y que retomarse todo esto desde diferentes vertientes. Entonces, ¿a qué voy? Perdón, sí. ¿A qué voy? ¿En qué sentido? El periodista, para trabajar, además, muchas de las veces no puede ejercer realmente lo que es la profesión y la libertad de expresión. Es una especie de maquilador de notas, porque a veces algunos medios tienen compromisos, entonces no toques acá, no hables mal de este, o al revés. Vete por acá, ataca por acá. Eso sabemos que se utiliza y no puede ser. Entonces, ¿dónde está la libertad de expresión y dónde está el que el periodista realmente haga su trabajo y no que se vuelva una especie de maquilador de notas que además obedece muchas de las veces por la necesidad que tiene de su familia? Por eso se tendría que hablar de una protección y de un código de ética hacia adentro de cada medio y algo más de instrumentación para que realmente se pudiera aplicar y llegara el pensamiento de quien está viendo y palpando la noticia, más allá de otros intereses, porque es un bien público. En este tenor también tendría que cubrirse y que asesorarse desde el propio medio a un periodista. Entonces es muy fácil que muchas de las veces se utiliza un periodista para golpear a alguien y después se le despide y hasta luego ya te vas. O si un periodista da una visión propia de lo que está ocurriendo, muchas de las veces toca el interés del medio que le paga y entonces también hasta luego y te vas. No es algo tan sencillo como que están las leyes. Qué bueno, hay que fortalecerlas. ¿Y no hay sindicato en México de periodistas? De alguna manera que aterricen, no. Hay sindicatos y sí muy respetables. Yo creo que hay medios, y aquí habría que ver cómo funcionan algunos medios, que por ejemplo yo creo que donde pudiese permear más la libertad de expresión y una pluralidad o una visión más desde el ejercicio periodístico, es por ejemplo estamos viendo que donde hay cooperativas, siempre puede haber algún interés, como un interés personal o no haberlo, pero hay mucho más permeabilidad del verdadero punto de vista de un profesional de la comunicación, como son las cooperativas. Por ejemplo, el periódico del Club de Periodistas de México, ¿no? El periódico del Club de Periodistas de México es un periódico que es absoluta libertad de expresión, se respeta y ahí está nuestros queridos amigos, y te agradezco que toques el punto, porque pueden
verlo, constatarlo en nuestra página, además del que está el periódico impreso, que es vocesdelperiodista.com.mx, o accesar a la página del Club de Periodistas de México. Yo hablo también de medios, por ejemplo, La Jornada, que es una cooperativa. Ha habido otros medios que son así, y hay medios también que son, digamos, no cooperativas y que permea mucho y se respeta el ejercicio periodístico. Entonces, sí es factible que en México se respete el ejercicio periodístico. Por supuesto que es factible, toda vez que los periodistas pueden congregarse, crear una cooperativa, sí, una institución informativa. Aquí, entonces, por supuesto, tienes razón. Nada más que puede sonar muy fácil, no es tan fácil hacerlo. ¿A qué me refiero? Para que haya un evento, por ejemplo, el Club de Periodistas de México tiene un medio también, Voces del Periodista Radio. Nosotros pagamos el espacio, nosotros buscamos, y hay un esfuerzo importantísimo. Y hay quien de una manera totalmente valiente y de veras apoyando la libertad de expresión, pues se solidariza con la libertad de expresión, como es en este caso, por ejemplo, que es un apoyo importante para nosotros, farmacias similares, por ejemplo. Pero hay quien te dice, ok, te apoyo con publicidad, pero ¿qué sucede? Nada más no toques el tema del agua o la privatización de tal cosa. Entonces está condicionado. Entonces es un tema, y como lo decimos, la libertad de expresión es un campo minado muchas de las veces. No es tan sencillo como hacerlo. Claro que es organizarse, claro que es hacer un medio, pero también hay que financiar ese medio. Claro, y el chiste es ver cómo se financia sin que toques intereses, y también con que se respete, porque también la libertad de expresión debe hacerse con responsabilidad plena, que también este es el otro lado de la moneda. Este es el punto que hay que abordar a profundidad. Cuando un periodista tiene derecho a no citar sus fuentes informativas para hacer una denuncia, y tiene que en esa denuncia mencionar nombres, entonces puede ser denunciado él por calumnia, y si la persona que es la afectada por esa noticia tiene poder económico o político para callar al periodista, puede acabar en la cárcel. Aquí te voy a comentar. Vamos a una pausa y profundizamos sobre eso. Exacto. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y hablando de la realidad de los periodistas en la República Mexicana. El tema entonces ahora es Celeste Sáenz de Miera. Este aspecto de tener derecho a no citar fuentes, tener derecho a denunciar, a dar los nombres de aquellas personas presuntamente culpables de algo que denuncia el periodista, pero luego, sin embargo, él puede ser denunciado por calumnia y si hay poder de parte de quien lo denuncia. Aquí está la judicialización. Exacto. Aquí está la judicialización de la libertad de expresión. Una cosa es la calumnia y otra cosa es la difamación. Entonces, hay quien puede difamar y hay quien puede calumniar, que es mentir. De alguna manera, esta circunstancia, por lo que hablamos de toda la realidad, se puede presentar tanto en un medio privado, a una persona X, citarla y hacer una investigación, pero también a un funcionario o hablando de alguna institución pública. O privada. O privada. Privada, digamos, aquí habría dos vertientes. Muchas veces se une, desgraciadamente, mucho intereses públicos con privados. ¿Y por qué digo desgraciadamente? Porque a veces es afortunadamente cuando es un círculo virtuoso, pero a veces no es así. Hemos sabido de casos que permean en una cuestión de una tremenda corrupción y por un bien particular, o sea, un bien público que lo hacen particular o que se maneja como particular. ¿Qué pasa? Aquí se tendría que hablar de dos maneras y en dos vertientes diferentes, porque muchas de las veces esto se utiliza para un instrumento de callar muchas cuestiones que los periodistas son quienes han desentrañado. Sabemos de casos tremendos y aberrantes de corrupción que han sido denunciados por periodistas, no por entidades gubernamentales a quienes competiría hacerlo, ya sea denunciar o no, pero ejercer y poner orden en las cosas, aplicar la ley verdaderamente. Y muchas de las veces a quien ha tomado este papel, por eso te digo que un verdadero periodista es un servidor social, por un bien común, un bien público, hace una investigación y está en total estado de indefensión. ¿Por qué? Porque simplemente la investigación debiese de dar si no hubiese necesidad de que un periodista le diera seguimiento. Le tiene que dar seguimiento y tiene que allegarse de fuentes que por supuesto y por lo que estamos hablando y que estamos hablando de una naturaleza de corrupción, no es fácil tener acceso a documentos. ¿Y qué pasa si alguien lo quiere denunciar por calumnia, aunque fuera verdad lo que él dice? Exactamente, calumnia, bueno, perdón. Aquí lo que debería de hacer es por esto que se debe de ver que los medios de comunicación tengan un código de ética interno en cuanto haya una permeabilidad de la pluralidad. Tú puedes pensar diferente o tu análisis puede incidir en algo diferente que otra persona. Esto es positivo. Es positivo porque tiene y llega la discusión, llega el intercambio de puntos de idea, siempre y cuando tú estés convencido y cierto de lo que dices. ¿Aquí a qué voy? Tú puedes estar equivocado y una cosa es la equivocación y otra cosa es la mentira. La equivocación es un error. Cada quien puede tener su punto de vista, tener un error o no, estar equivocado o no, pero es tu punto de vista verdadero. Perdón por la redundancia, pero la mentira es deliberada. La mentira es que tú sabes que estás utilizando un tipo de violencia no evidente, que es la mentira. Es mentir, es engañar, es tergiversar. Deliberadamente, lo haces conscientemente. En este caso, es que te digo que hay un hilo muy delgado en todo esto. Muchas de las veces también sabemos que hay medios que defienden la libertad de expresión, no son todos los que debiesen ser, desgraciadamente. ¿Y qué pasa? Protegen ciertos intereses. Algunas otras veces, entre esto, cuando hay alguna problemática de alguna denuncia, lo más fácil es pues decir, híjole, se me coló y fue el reportero o fue X o Z columnista, hablando del medio que fuese, electrónico, impreso, pues es el punto flaco, el hilo delgadito.
yo creo que debiese de haber una protección jurídica, un seguro jurídico para el periodista, que se siguiera el juicio, pero que hubiera un elemento de apoyo por parte del propio medio también, independientemente de que se deba legislar, el que se tiene que tener una especie de apoyo, de subsidio para esto, porque el periodista da su vida. Tú hablabas de cuántos han muerto y hasta ofende decir cuántos, ¿no? Porque no somos números, uno sería suficiente. Aquí lo que pasa es que debiese de correr por parte de la propia legislación y por parte de las entidades de gobierno, pero también una corresponsabilidad por parte de los medios. Entonces, que hubiera un seguro jurídico para el periodista, para que si esto se da y se tiene que investigar, se investigue con la protección y no el desgaste económico, porque saben que el periodista está al día, la mayoría de ellos. No es fácil y eso son es lo que juicios costosos. Hablar. ¿Cuánto está cobrando de sueldo un periodista? Mira, desgraciadamente se supone que hay sueldo y que hay sueldos mínimos y que hay tasas y sin embargo no se aplican. Aquí tú te das cuenta que hay reporteros y hay gente que es lo que le llaman libres, ¿no? O freelance, como le llaman. Hay gente que paga y que paga cualquier cosa porque te cobran una nota, que no están dados de alta en una nómina, eso lo sabemos, ¿no? Y aquí habrá que ver qué es lo que va a suceder después de toda esta aprobación de esta ley laboral y supuestamente para beneficio de trabajadores, cuando se llegó a la ley que ha existido, es precisamente porque se vulneraban los trabajadores, sino para qué se había hecho una ley de protección a los trabajadores. Que en el sureste de la República Mexicana ganan 130 pesos por nota, por noticia. Pues yo te comento, fíjate dramática. Que en la práctica, y eso podemos invitar a los amigos que nos ven a través de este maravilloso medio real de libertad de expresión y que además un reconocimiento por el esfuerzo extraordinario que hacen y que hace Tere al dar una verdadera permeabilidad a todas las voces. De eso se trata, de que todos nos escuchemos y como bien dices, todos somos hermanos. Entonces, al hablar, al intercambiar y al conocer nuestro punto de vista, muchas cosas realmente se solucionarían. Pero esto es como un paréntesis. ¿A qué vamos? Les convoco a que algún periodista que conozcan, sobre todo en provincia, a veces se va uno a provincia, puede uno sondear si uno quiere. Muchas de las veces hay quien hace una nota por 50 pesos. Yo nada más ni nada menos hace aproximadamente 3 meses, en una de las giras que hicimos de las visitas a delegaciones que tenemos en la República y tú como directiva también del Club de Periodistas de México, sabes, vamos y se acercó gente a comentarnos esto, es que luego hago la nota y eso la hago y si les gusta me la pagan y si no, no. Entonces es complicado y aquí hay que ver que quienes no son periodistas, ejerzamos todos ese bien que tenemos, que es el ser ciudadanos y que no nos asumimos como tales muchas de las veces. Exijamos un buen periodismo, pero demos los elementos para que así sea. Y realmente hay héroes dentro del periodismo que se arriesgan por dar una nota que es en beneficio común, de beneficio social, y sin embargo está totalmente solo, está totalmente desamparado en el aspecto, digamos, ya de llevar a cabo un juicio, de pagarlo, muchas veces la protección de su familia, de amenazas que reciben, y bueno, lo hemos visto y se está documentado en los medios, desgraciadamente. Sí, no, es una tragedia. En algunos medios. 50 pesos por nota, y si el contenido de la información no le conviene al medio por sus intereses comerciales o políticos, entonces ni siquiera esa nota se publica. ¿Qué cosa? A veces eso pasa, desgraciadamente. Bueno, por eso, bendito sea Dios que existe el Club de Periodistas de México y algunas otras organizaciones de periodistas, sí, que se agrupan para cuidarse mutuamente, para defenderse, para crear medios propios de comunicación que puedan ser heterogéneos y libres, ¿no? Celeste, de regreso te voy a pedir que nos platiques de la posada del periodista. Ay, claro que sí, Tere Chula, gracias. Volvemos.
Continuamos y ahora sí vamos directo con el tema más lindo de todo este contexto complicado de los periodistas, la posada del periodista, un lugar de descanso para los adultos mayores que han ejercido el periodismo. Celeste, cuéntanos. Exactamente, la posada del periodista, el gran sueño de don Antonio Sáenz de Miera, fundador del Club de Periodistas de México y de tantos compañeros, don Luis Alcaide Carmona, tantas personalidades que siempre quisieron desde el propio club precisamente apoyar al gremio de alguna manera. Nos constituimos como IAP para darle transparencia a este apoyo, porque aquí ya necesitas pedir apoyos para que esté la Casa Hogar, que es la parte, porque la Fundación Antonio Sáenz de Miera es el brazo académico y asistencial del propio Club de Periodistas. El brazo académico, pero en la parte asistencial está la posada del periodista, que es esta Casa Hogar, esta casa, ¿no? Y trabaja de diversas maneras, que es como Casa Hogar, como club de mediodía, como ambulatorios, o sea que pueden venir y retirarse. Hay compañeros que vienen del interior de la República, incluso han venido de fuera del país por alguna causa o laboral o de persecución o de salud, y tienen donde llegar, tienen su casa. Y de alguna manera también lo que es el club de mediodía, como decía, que es el tener acceso a estar ahí, a desayunar, comer, cenar, actividades, que los revise el doctor, y todo esto se creó en esta figura de IAP. Quiero hacer público y siempre lo hago público, y cada vez que puedo, y nunca serán lo suficientes, gracias al apoyo y a la orientación de don Víctor García Lizama, que era presidente de la Junta de Asistencia Privada en una etapa en que tuvo un crecimiento y un surgimiento de instituciones maravillosas, en las cuales pues nos dijo él, no solamente hay que querer servir, sino saber servir. Entonces te tienes que capacitar, tienes que hacer una serie de cosas. Nos constituimos y ahí seguimos adelante con grandes esfuerzos, pero bien. ¿Cuántos huéspedes permanentes tienen? Huéspedes permanentes son 24. Ya no son tan permanentes. ¿A qué me refiero? Que afortunadamente, de repente, y el darles esa dignidad de estar en un espacio que además está en el propio Club de Periodistas de México, que tienen amistades que van a las presentaciones de libros, a las actividades del Club de Periodistas en general, van creando lazos, o incluso gente que tenía un deslinde con primos o con familia, a veces hasta inmediata, se han vuelto a acercar, y entonces hay quien de repente obviamente nos avisa, obviamente nos dice, pero de repente va con amigos o familiares a estar un tiempo, unos días, y entonces eso es muy bueno porque es una reinserción de alguna manera. ¡Qué hermoso! Claro, Sí. Es que la posada del periodista está en el mismo edificio del Club de Periodistas de México, donde todos los días hay tertulias, presentaciones de libros, conciertos, recitales, ¿no? Un montón Sí. de actividades culturales, académicas, artísticas. Bajan los adultos mayores a este Sí. espacio y ahí se revinculan con su gente. Exactamente. ¡Qué maravilla! Exactamente, y por eso se pensó que en el tercer nivel de Filomeno Mata 8 estuviera la posada del periodista, porque esto da el sentido de pertenencia, lo que es la parte de la dignidad. Y bueno, de esta manera se convive también con quien quiere ir o diario, o cada tercer día, o cada 5 días, cada que ellos quieran. Y Pues es un hogar de puertas abiertas. Exactamente, es parte de la calidad de vida de la posada del periodista, y que ahora estamos arrancando una etapa para poder vincular esta parte académica, que siempre se ha hecho de alguna u otra manera, pero ahorita para poder tener o allegarnos algo de recursos como generadores, y hemos conseguido para tener en comodato un espacio que cuando lo necesitemos nos facilite,
para tener los cursos de inmersión total, que son los propios cursos que da el Club de Periodistas de México, que también van a dar algunos de nuestros queridos huéspedes, y poder articular con otras instancias académicas y de esta manera generar recursos también para la posada. Entonces van a comenzar a dar cursos y algunos de los expositores serán los adultos mayores periodistas que viven en la posada. Exactamente, algunos de ellos y algunos no. Algunos no, es muy diverso. Hay quienes van a dar cursos de reingeniería personal, por ejemplo el maestro Yuri Cervolov, maravilloso director, fundador y director de la Carpeta Púrpura, tiene una serie de eventos ahora sí que en su carpeta, en su capacidad de análisis extraordinaria que tiene, para no solamente ver y para partir y analizar la parte política. Él es un ser humano muy completo, ¿no? Entonces es poder arrancar desde la parte propia de la persona. Entonces tiene unas pláticas que él es el coordinador voluntario de la posada, unas pláticas y unos cursos maravillosos, que esto se puede ampliar. Entonces ya hemos hecho algunos, cerrados más a la parte periodistas del gremio académico, y ahora lo vamos a abrir más. Y se va a dar desde cursos de economía doméstica también, para aterrizar en la vida cotidiana y para una serie de circunstancias, y mezclar todo esto con una especie de reencuentro también personal, la convivencia. Y entonces se han dado una serie de cursos muy importantes, desde periodismo, desde oratoria, pero también desde estos coaching, que como ahora se les llama, ¿no? Estos capacitadores también de vida, de forma de convivir, de forma de integrarte y de potenciar tus capacidades. Entonces van a dar cursos de desarrollo humano, además de los cursos de periodismo, cursos de desarrollo comunitario, convivencia social, economía y finanzas. Exactamente, en fin. Son diversos cursos. Y va a ser la fuente de ingresos para seguir sosteniendo. Una de las fuentes, porque nosotros afortunadamente tenemos personas solidarias, digamos, personas donantes, pero pues no las que se necesitan, digamos, aunque sí con toda la calidad, como siempre ha sido solidario el Nacional Monte de Piedad, como hemos recibido recursos también del Indesol, del IASIS, y por ejemplo, bueno, el propio Dr. Simi, la Fundación del Dr. Simi, y de ver diversas entidades que nos apoyan, la Fundación ASIR, pero de alguna manera siempre faltan recursos. Somos una institución que nos faltan muchos recursos, entonces debemos también nosotros que generar. Entonces nosotros tenemos una especie de faltante en ser captadores desde los propios asistidos, porque hay asistidos que no pueden dar la cuota de recuperación. Entonces a veces necesitan solidarios responsables, y hay quien no tiene un solidario responsable, están solos. Entonces, como personas físicas, algunos de nosotros pues somos sus solidarios responsables como persona física, independientemente de apoyarlos como persona moral. Entonces es un tanto complicado, es muy bello, pero es un esfuerzo multidisciplinario que se tiene que hacer. Entonces ahora el objetivo fundamental de esto es volvernos generadores nosotros para suplir esa parte de que hay quienes no dan cuota de recuperación mínima. ¿Qué porcentaje de los adultos mayores que viven ahí y que han ejercido el periodismo no dan cuota de recuperación? La mayoría, por circunstancias de vida. Claro. O sea, no es porque no quieran. Sí, son personas porque no pueden. Entonces, a veces, como IAP, tendríamos que decirle, pues hasta luego, no cubres el perfil. Entonces, buscamos compañeros periodistas que, aunque no los conozcan como persona, puedan hacerse corresponsables simplemente en algunos aspectos. Por la misma situación hay quien no puede hacerlo económicamente. Hay quien puede apoyar con poquito. Pero también es esa solidaridad de que cuando alguien está hospitalizado, pues tienes que estar ahí. Si tienes recursos tendrás personal suficiente para que vaya, y si no, lo tienes que hacer tú mismo. Pero bueno, estamos en eso, les avisaremos. Por favor, acérquense al Club de Periodistas de México, a Voces del Periodista, el medio también informativo nuestro,
Y bueno, de alguna u otra manera te agradezco enormemente, mi queridísima Tere, el que nos des esta oportunidad. Gracias a ti, Celeste. Finalmente, para cerrar, dinos, la realidad en general de los periodistas adultos mayores es de soledad. Han perdido sus lazos afectivos a lo largo del tiempo. Quizás no se casaron o no tuvieron hijos por estar dedicados al periodismo, que es una tarea apasionante y absorbente, de muchas desveladas, exactamente, de muchos viajes. Hay una parte que antes, ahorita la dinámica futuro será diferente por muchas razones, pero por ejemplo, los que hoy son adultos mayores no les tocó todas las ventajas a veces estas del internet, del ciberespacio, entonces se iban de gira, de por sí también algunos medios bohemios, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Muchas veces la familia se desvinculó de ellos y hay realidades muy dolorosas. Hay otros que tenemos también abuelos maravillosos con una vida plena en cuanto a que se sienten satisfechos porque hicieron lo que quisieron, como creyeron que era, pero sí no atendieron lo suficiente, algunos de ellos, su vida personal. Otros, por circunstancias también lamentables, perdieron a su familia, otros la familia los abandonó, o sea, es multifactorial. Pero lo que sí te digo es que el amor, el cariño, la convivencia, el sentido de pertenencia es muy importante y eso lo tenemos en la Posada del Periodista. Y hoy, en el ambiente en general de los periodistas, ¿crees que ya están formando matrimonios y familias más sólidas? ¿Ha cambiado eso hoy? Probablemente, no sé, en algunos aspectos y no solamente los periodistas. Yo hablo, aquí podríamos aterrizar una realidad social totalmente diferente, simplemente pero es que en el sector de los periodistas ahora era muy notable que había gente muy sola. Exacto. ¿No? Era algo que los distinguía del resto de la sociedad mexicana, donde había mucha familia y solidez familiar. El periodista era un solitario. Fíjate siempre que ahora ha pasado algo. Simplemente desde la incursión de la mujer, de más mujeres en el ámbito periodístico, pues esto ya se ha dado. Tenemos compañeros que están ejerciendo y que son compañeros, que se han solidarizado, que también tienen otra visión en cuanto a las necesidades de los espacios, a también la calidad de vida o los costos de la vida de ahora. Matrimonio. A nosotros ya nos ha tocado que vemos a compañeros que están trabajando juntos, entonces esperemos también con esto de las redes sociales el que la forma de desplazarse, simplemente los tiempos son diferentes, el peso del tiempo es diferente, ¿no? Ahora hay una aceleración de tiempo que en unos aspectos no nos beneficia, pero en otros sí, y yo creo que en este aspecto el poder lograr muchas cosas con la inmediatez del ciberespacio es positivo, en otros aspectos no, sí, pero claro. Hablando de específicamente, ojalá y además esperemos que así sea. Qué bueno, claro, sí se nota un ambiente especial en el Club de Periodistas de México. Veo que en los eventos, en los certámenes nacionales llegan matrimonios de periodistas sí. Y llegan con sus hijos. Exacto. Entonces, a diferencia, es que estamos ahora en una situación diferente. Sí. La sociedad en general en México es de mucha ruptura familiar hoy, y sin embargo en este sector que antaño fue pues era notable que había mucha ruptura familiar en el sector periodístico. Ahora no, ahora resulta que ahí es a la inversa. Ahí hay una cuestión, muchas de las veces es esta forma de visión y de interactuar socialmente sí. Y que hay identificación en este sentido. No sé, pero esperemos ya que así sea y te agradezco enormemente, mi Tere querida. Gracias. Y gracias a ustedes. Y acérquense a Filomeno Mata 8, el Templo de la Libertad, así conocido internacionalmente. Precisamente, escuchémonos todos, pensemos como pensemos. Dialoguemos y del disenso lleguemos al consenso, y el consenso siempre nos llevará a que todos somos hermanos. Gracias, Tere. Gracias, Celeste. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En todo México somos hermanos. Y síguenos en Twitter.
@Todo México Somos.